¿Qué tal, apreciado amigo y apreciada amiga oyente? Dios te bendiga. Aquí estamos una vez más de nuevo en esta hora para continuar con nuestro espacio titulado Reavivados por su palabra. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 4 del libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 4. La palabra de Samuel iba a todo Israel. Por ese tiempo, Israel salió en batalla contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer y los filisteos en Afec. Los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido por los filisteos, que hirieron como a 4,000 hombres. Y vuelto el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido el Señor ante los filisteos? Traigamos de Silo el arca del pacto del Señor, para que cuando esté entre nosotros, nos salve de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo, y trajeron el arca del pacto del Señor Todopoderoso, asentado entre querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que habían traído el arca del Señor. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: Dios ha venido al campamento. Y agregaron: ¡Ay de nosotros! Antes no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, filisteos, y sed hombres, para no servir a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, y Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha una gran mortandad, pues cayeron 30,000 hombres de Israel. Y el arca de Dios fue tomada, y fueron muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Un hombre de Benjamín salió corriendo de la batalla, y llegó ese mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por el arca de Dios. Llegó pues aquel hombre a la ciudad, y cuando dio la noticia, toda la ciudad gritó. Y al oír la gritería, Elí preguntó: ¿Qué estruendo es ese? Aquel hombre vino a prisa y le dio la noticia a Elí. Elí ya era de 98 años de edad, sus ojos se habían entenebrecido, de modo que no podía ver. Dijo aquel hombre: vengo de la batalla, escapé hoy del combate. Y Elí preguntó: ¿qué sucedió, hijo mío? El mensajero respondió: Israel huyó ante los filisteos, y fue hecha gran mortandad en el pueblo. También tus dos hijos Ofni y Finés fueron muertos, y el arca de Dios fue tomada. Cuando él mencionó el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se le quebró la cerviz y murió, porque era anciano y pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, la esposa de Finés, estaba encinta, cerca de dar a luz. Al oír que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su esposo, se inclinó y dio a luz, porque los dolores le vinieron de repente. Al tiempo en que ella moría, los que la atendían le dijeron: no temas, has engendrado un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Y llamó al niño Icabod, sin gloria, diciendo: se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su esposo. Dijo pues: se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios había sido tomada. ¿Qué podemos extraer nosotros para nuestra vida de estos versículos de este capítulo? En primer lugar, no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Dios no había dado la orden de sacar el arca de aquel lugar. Aquellos ancianos se reunieron y pensaron que teniendo el arca iban a tener la presencia de Dios.
porque ellos sabían que el arca representaba la presencia de Dios. Y el pueblo sabía que la presencia material del arca entre ellos sería una garantía de victoria. No importaba cuál fuese su estado espiritual, eso era lo que ellos creían. Y el comentario bíblico adventista dice que debido a que los dirigentes voluntariamente habían abandonado a Dios para volverse a los dioses de las naciones que los rodeaban, el Señor permitió que cosecharan su propia siembra. En vez de humillarse delante de Dios, supersticiosamente consideraron el arca como un mero talismán que les aseguraba el éxito. Por otro lado, también el comentario bíblico Mundo Hispano afirma: su error, desde luego, residía en tratar el arca como si fuera Dios. La miraban como un talismán o amuleto, poseída de poderes sobrenaturales, y en su pecado, desobediencia y obstinación obligaron a Dios a que se apartara de ellos. Y esa, apreciado amigo oyente, es la suerte que le toca llevar a cualquier persona que se aleja de los caminos de Dios, que no quiere seguir el plan de Dios. Por el otro lado, en el capítulo encontramos a los filisteos reconociendo el gran poder del Dios de Israel. Ellos sabían que los dioses de Israel, o el Dios de Israel, mejor dicho, era fuerte, era poderoso, y hay una palabra que se usa allí en el hebreo que es adirim, eran majestuosos, fuertes. Y ahora ellos, reconociendo el gran poder de Dios que había obrado en Israel y recuerdan a Egipto, ellos dicen: no, de todas maneras vamos a morir. Y entonces ellos cobran fuerza y en medio de su orgullo ellos siguen adelante y no se rinden delante del Dios de Israel. Y la historia del capítulo relata que ese día comenzó el combate y otra vez Israel es derrotado. Ahora son 30,000 hombres y solo pudo escapar un hombre de Benjamín, un hombre de esa tribu, para traer la noticia al pueblo de Israel. Así que este hombre llega allí con la noticia, llega corriendo, con sus ropas rotas. Cuando el pueblo grita, Elí pregunta qué es lo que está pasando, y este hombre ahora le da la noticia. Elí soportó que este hombre dijese que sus 2 hijos habían muerto. Ya Dios se lo había dicho: voy a castigar tu casa, tus hijos van a morir. Esto era orden de Dios, porque ya Dios se lo había revelado al joven Samuel. Pero ahora, cuando el joven menciona el arca de Dios, cuando él se entera que el arca de Dios es tomada, ahí no puede resistir más y este hombre cae. Realmente, apreciado amigo y apreciada amiga oyente, ese día hubo muerte, hubo tristeza en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos habían confiado en sus propias fuerzas. Ellos se habían olvidado del Dios de Israel, el Dios poderoso, y habían ido tras otros dioses, habían caído en los errores de los pueblos vecinos, de los pueblos paganos, y ahora estaban cosechando sus consecuencias. La presencia de Dios siempre debe ser considerada como una gran bendición para el ser humano. Y cuando una persona pierde la presencia de Dios, empieza la calamidad terrible a su vida. Ellos perdieron la presencia de Dios, se olvidaron de Dios, no se consagraron a Él, pensaron que podían tratar a Dios a su antojo, cayeron en apostasía total y ahora están cosechando su consecuencia. Otra lección que tenemos que aprender en este día: nunca perdamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero, apreciado amigo, la presencia de Dios no es un talismán o un amuleto que voy a colgar, que voy a colocar o que voy a abrir en cualquier lugar de mi casa. No, o que voy a cargar en algún lugar de mi cuerpo. No, la presencia de Dios es la seguridad permanente en nuestros corazones. Es comer de su palabra diariamente, es vivir con Dios, es tener la paz de Dios y es experimentar el gozo de la obediencia. Hay algunos que tienen abierto una Biblia en el Salmo 51. No estoy criticando esto, no. Pero el hecho de tener la Biblia abierta allí en el Salmo 51 y no leer de la palabra de Dios, ni siquiera saber qué dice la palabra de Dios, qué dice ese Salmo, eso no es protección para mi vida. Eso no significa tener la presencia de Dios conmigo. Tener la presencia de Dios conmigo es tener la seguridad permanente de que Dios está en mi corazón. Vuelvo a repetirte, es comer de su palabra diariamente, es vivir con Dios.
Hasta aquí el estudio de este día. Hasta aquí el estudio del libro de Primera de Samuel, capítulo 4. Que Dios te bendiga, apreciado amigo. Que Dios te bendiga, apreciada amiga oyente. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.